sí, muy buenas tardes a todos. Estamos el día de hoy en Charlas con Científicos. Buenas tardes, Roberto. Hola. Hoy nos visita Roberto Castro del CRIM. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes, Toño. Hola, hola. Chicos de Más Ciencias, hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues tenemos nuestro primer invitado en Ciencias Sociales. Bueno, no estoy muy segura de que sea el primero, pero ahorita que estábamos platicando, estábamos pensando qué científico social nos había visitado. Y bueno, pues Roberto, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Antes de entrar en tema de tu especialidad, que bueno, tiene varias peculiaridades que estuvimos platicando durante los últimos minutos, quisiera que nos platiques quién es Roberto Castro. Bueno, yo soy Roberto Castro, investigador del CRIM de la UNAM. ¿Qué es el CRIM, Roberto? El CRIM es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, que es un centro de investigaciones en ciencias sociales, básicamente, aunque hay especialistas de otras disciplinas, de la UNAM aquí en Cuernavaca. Bueno, yo soy sociólogo, militante, hice licenciatura en Sociología, maestría en Sociología y doctorado en Sociología, aunque el doctorado ya fue en Sociología Médica. Y hago investigación, entre otras cosas, sobre violencia de género. ¿Por qué violencia de género, Roberto? ¿Qué te llevó? Bueno, es interesante porque uno llega, ya ves que la investigación ocurre muchas veces que un tema te lleva a otro y a otro y a otro. Yo hice mi tesis de doctorado haciendo una investigación en un pueblo de aquí de Morelos, cerca de Cuautla, que se llama Ocuituco. Y lo que yo quería estudiar allí era cómo la manera como se experimentan los síntomas de las enfermedades está determinada socialmente. Claro, y lo demostré. Esa fue mi tesis de doctorado, que ganó, por cierto, con modestia aparte, el premio Fray Bernardino de Sahagún, que es un premio que se entrega a la mejor investigación antropológica del año, pero de eso hace tiempo. Pero exactamente, digamos, un postulado fundamental de la investigación social, de la sociología, es que muchas de las cosas que nos parecen como estrictamente naturales y ahistóricas, en realidad están determinadas por cuestiones sociales. Entonces, yo estaba ahí investigando cómo la pobreza, la marginalidad, la desigualdad de género, etcétera, determina la manera como experimentan los síntomas, el dolor, y cómo le dan sentido a la enfermedad y a sus padecimientos. Esa es toda una historia. Pero ahí, platicando con la gente, detecté que cuando yo les preguntaba, sobre todo a las mujeres, cómo les había ido en su último embarazo y parto, varias me decían como, creo que ahí fue cuando más me pegaba a mi marido. Entonces eso dio lugar a que yo abriera otra investigación sobre violencia contra mujeres embarazadas, que fue como entré en el tema. Salió un libro en su momento que se llama así, Violencia contra mujeres embarazadas, 3 estudios sociológicos. Pero eso fue, el libro salió en el 2004, al tema le entré en el 97, entonces así fue como entré al tema, ¿no? Como que un tema me llevó a otro. Oye, Roberto, pero llegamos muy pronto a lo que haces de investigación. ¿Y cómo fue? A mí me gustaría que nos platicaras cómo es que Roberto Castro, el niño, primero, ¿de dónde eres? Segundo, ¿cómo llegaste aquí a Cuernavaca? ¿Pasaste por algunos otros lugares? Nos gustaría que nos contaras algo más de Roberto Castro, porque si no, llegamos realmente a lo que haces de investigación tan rápidamente y no nos da tiempo de ver cuál es el proceso evolutivo de un investigador que ya hace investigación de violencia y género. Bueno, yo soy de Morelia y ahí soy el número 13 de una familia de 16 hermanos, ambos hijos de los mismos papás. Y allí viví y estudié hasta la preparatoria. Desde que estaba yo en secundaria empecé a sentir mucho interés por las cuestiones sociales. Siempre me sentí atraído por la ciencia en general. De niño yo juraba que iba a ser astronauta o alguna cosa de esas. Desde niño le sigo la pista a todos los proyectos de la NASA, por ejemplo. Pero en prepa empecé a leer el Excelsior, que era de Julio Scherer, que era una auténtica escuela para los que estábamos interesados en cuestiones sociales, porque ahí
te enterabas, empezabas a seguir una noticia y con que la siguieras 3 días ya te habían dado en ese periódico los antecedentes históricos suficientes para entenderlo. Total, ahí me di cuenta que donde a mí me hierve la sangre es en cuestiones sociales, ¿no? Entonces, contra el consejo de mis maestros y de incluso de mi padre, me fui al DF a estudiar sociología. Mi padre, muy bien intencionado, pero decía que no iba yo a vivir de eso, que si lo que yo quería era dedicarme a dar clase en una prepa, estaba muy bien, es un trabajo muy digno, pero que eso era lo que me iba a dar la carrera. Yo decidí tomar mis riesgos y afortunadamente me ha dado para más que eso. Entonces estudié sociología en la UNAM, y después, unos años después, tuve oportunidad de hacer una maestría en Inglaterra, y unos años después el doctorado en la Universidad de Toronto, y luego después incluso un postdoctorado en Berkeley. ¿Y tu tesis de licenciatura en qué fue? Mi tesis de licenciatura fue una investigación en Acapetagua, Chiapas. Yo trabajaba, yo hice mi carrera trabajando al mismo tiempo, yo tenía que mantenerme a mí mismo, y yo trabajaba en la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud. Y allí conocí a gente del gobierno que estaban implementando programas en comunidades marginadas como Acapetagua que no les resultaban. Entonces me dijeron, a ver, Roberto, queremos que hagas un pequeño estudio, porque mira, en Acapetagua ya fuimos y les dijimos, ya hasta les hicimos unos videos, somos la vanguardia en comunicación de riesgos y de salud, ya les hicimos unos videos comunicándoles la importancia de hervir el agua, de construir letrinas, etcétera. Todo el mundo va a ver los videos ahí al kiosco, fantásticos, y nadie hace nada. ¿Por qué no están funcionando? Entonces tratar de resolver esa pregunta me puso ahí a hacer mi tesis. Y no la puedes contestar, Roberto, porque es lo más importante, eso es lo más importante, ¿no? Mira, estaba yo caminando por el pueblo, y me topé con un señor y le pregunté, oiga, empezamos a platicar allí, y después ya en algún momento le dije, oiga, ¿y usted ha visto los videos estos bien bonitos que les traen de estas oficinas de gobierno con...? Y el señor me dice, sí, cómo no, muy bonitos videos, porque además lo que hacían era que involucraban a la gente del pueblo para filmarlos, ¿no? Entonces la gente le encantaba irse a ver. ¿Y vio usted el video de donde dicen que hay que hervir el agua? Sí, cómo no, muy importante, se mueren todos los animalitos que nos dicen que trae el agua. Y entonces le pareció interesante lo que decía el video. Sí, muy interesante, qué bueno que nos hacen esos videos, que nos ayudan mucho. Oiga, ¿y usted ya hierve el agua? No, yo no. ¿Pero por qué no? No, pues es que uno es muy dejado, es que uno es muy decidioso. Cuando el señor me dijo eso, ahí entendí yo que él, sin haber estudiado sociología, sabía más de mí y de la sociedad de la que vengo que yo de la de él, porque me estaba dando una respuesta que me daba el avión. O sea, urbano, clase mediero, prejuiciado, que fácilmente puede decir, ay, la gente es bien dejada. Y entonces, él ya me estaba dando la respuesta para quedarme yo tranquilo, y entonces me di cuenta, no, esa no es la respuesta y tengo que investigar. Y bueno, la respuesta en el fondo, después de la investigación, era que no tenía sentido para ellos, no es práctico hacer una letrina si está todo el bosque para ir al baño. Entonces no es nada más una cuestión de decirles algo que nos hace sentido a nosotros, sino adaptar las cosas, entender cuál es la racionalidad cotidiana en las comunidades y a partir de eso desarrollar intervenciones. Roberto, bueno, es de llamar la atención que encontramos que tú y yo fuimos vecinos de niños, ¿no? En Morelia, Michoacán. De ordenanzas. Así es. Y bueno, también estuvimos platicando sobre lo conservadora que era en nuestro ambiente familiar, porque eran familias muy tradicionales de Morelia. ¿Cómo crees que eso pudo haber influido tu decisión a dedicarte precisamente a la violencia de género? No, fíjate que, pues no, porque en ese momento no me atraía mucho el tema, no me parecía ni siquiera relevante. De hecho, incluso ya haciendo maestría, por ejemplo, yo ya escuchaba del tema de la violencia. Y no era eso lo que me interesaba más otro tipo de investigaciones, como les decía, con la que estaba haciendo en Acuituco. Pero fíjate que yo pienso que en Morelia, en ese contexto tan conservador,
Además de eso, lo que tuve oportunidad de recibir tanto en casa como en la escuela fue herramientas para pensar. Y al final uno en la vida va decantando cosas, dejas algunas y conservas otras, y yo creo que las mismas herramientas que me dieron en Morelia son las que me hicieron dejar cosas con las que no simpatizo y dedicar la pasión que siento por todo lo que tenga que ver con la investigación científica a temas de relevancia social. Entonces, no sé si están vinculadas, más bien te diría era poco probable, digamos, en un principio que yo me dedicara a estas cosas, pero en la misma formación que recibí estaban las herramientas para tomar este camino. ¿Tus hermanos también han seguido el camino de la ciencia? ¿O? No, todos son empresarios y claro, cada vez que publico un paper me dicen, ¿y cuánto te pagan por ese paper? Y les tienes que decir, no, de hecho tuve que pagarle a la revista para subirlo a su página y que lo evalúen y cómo, en fin. Pero Roberto, ¿y cuándo llegaste aquí a Morelos? ¿Cuándo llegaste a Cuernavaca? Porque ya nos contaste que estuviste en Morelia, luego Ciudad de México, luego en Inglaterra, y luego en Canadá, y luego, exacto. Después, aquí a Cuernavaca llegué en el 93. Cuando me fui a hacer el doctorado, en el 90, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Salud Pública. Allí era investigador. Y el Instituto Nacional de Salud Pública se vino a Cuernavaca. Entonces yo me fui a hacer el doctorado cuando ellos en el DF estaban haciendo maletas. Me salvé de tener yo que colaborar con la empacada de un instituto, imagínense. Cuando regresé ya tenía yo mi escritorio en Cuernavaca, entonces encantado yo porque podía vivir cerca pero fuera del DF. Luego ya con el tiempo renuncié allí y se presentó la oportunidad de trabajar aquí mismo en Cuernavaca, en el CRIM, en la UNAM, nuestra querida UNAM, fantástico lugar para trabajar. ¿Y cuáles son las líneas de investigación de Roberto en general en el CRIM? Sí, mi tema general es las ciencias sociales aplicadas al tema de la salud. Ciencias sociales y salud. De hecho, mi último libro, que salió el año pasado, publicado en Argentina, se llama Teoría Social y Salud. Y es, digamos, es el tema general. Y luego el subtema principal que estoy trabajando de unos años para acá es violencia contra mujeres. Pero violencias de muchos tipos. Por ejemplo, un proyecto que en este momento estoy trabajando durísimo y sacando algunas publicaciones tiene que ver con violencia institucional en los servicios de salud, en el área de ginecobstetricia contra mujeres. Y es fascinante, o sea, es terrible, pero es fascinante, porque además de que hemos hecho observación en salas de parto, viendo la interacción entre médicos y mujeres que están ahí siendo atendidas, me puse a revisar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los servicios de salud sobre abusos que ocurren en la institución. Y, en fin, es una línea de la que podemos hablar también, las instituciones de salud. Entonces, trabajo muchas formas de violencia, he hecho investigación de violencia contra la infancia, contra mujeres embarazadas, en el noviazgo, de pareja, etcétera. En el par de minutos que nos quedan antes del corte, Roberto, ¿nos puedes definir violencia para poder entrar en el siguiente segmento ya de lleno en tu tema de investigación? Bueno, ahí empezamos ya con problemas porque hay definiciones de salud pública, definiciones jurídicas, definiciones sociológicas, definiciones psicológicas, etcétera. Bueno, la de Roberto. Pero adoptemos una que es la adoptada por la Comunidad de Naciones, dentro de las Naciones Unidas, que es violencia es toda agresión que pueda causar algún daño físico o psicológico o patrimonial o económico contra la persona agraviada. Y violencia de género es la violencia, en estos términos, que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres. Y de eso abundamos más ahora al regreso. Bien, entonces regresamos en unos momentos más a seguir platicando con Roberto Castro en Charlas con Científicos. Regresamos. Bien, regresamos aquí en Charlas con Científicos. Estamos platicando con Roberto Castro. Y Roberto, Laura empezó ya directamente en el segmento pasado diciendo ¿qué es violencia?
Y ya nos dijiste, y ahora violentamente entramos. No, es cierto, no puedo decir eso después de haber oído tu explicación. No, entonces ahora nos gustaría entrar al tema. Nos gustaría que nos platicaras cómo aborda un sociólogo el problema de violencia de género. Porque es diferente a cómo lo abordarían otros profesionales. Entonces, ¿nos platicas algo de cómo abordas tú ese problema? Sí. Mira, la sociología es una ciencia establecida que funciona con el método científico y cuyo objeto de estudio es lo que se llama los hechos sociales. Y los hechos sociales son formas de hacer o dejar de hacer que se nos imponen de alguna manera. No estoy diciendo que la violencia se nos imponga, espérenme tantito. Lo que estoy diciendo es que hay un nivel de realidad, a veces de manera desprevenida, descuidada, solemos pensar que la sociedad no es más que la suma de los individuos. ¿Y no? La sociedad tiene un nivel de realidad que es más que la suma de los individuos. Es lo mismo que en una célula, donde la vida no está un pedacito de vida en las mitocondrias y otro pedacito en el aparato de Golgi, sino la vida es un fenómeno emergente. Bueno, los fenómenos que estudia la sociología son emergentes también en ese sentido. Entonces, desde la sociología estudiamos la violencia como un fenómeno que tiene dinámicas propias, culturales, ideológicas, derivadas del poder, etcétera, pero que nos permiten escapar de la tentación biologicista, que es pensar o psicologista, que es pensar, es que la gente que es mala gente es la que es violenta, y la que es buena gente, esa no es violenta, y ya, se acabó el problema. El problema es más complicado que eso. Entonces, en el estudio de la violencia contra las mujeres, ¿cómo hacemos de ese estudio una investigación sociológica? Pues tomando en cuenta un conjunto de determinaciones que están más allá de los sujetos, de los individuos. La mayoría, por ejemplo, en el caso de la violencia de los médicos contra las mujeres, que estaba diciendo hace rato, la mayoría de los médicos son buenas personas y pagan sus impuestos y educan con esmero a sus hijos. Y sin embargo, cuando están en el hospital, en esa sala, adoptan otras conductas. Si renunciamos a la sociología, tendríamos que decir, pues es que hay unos médicos bien mala onda y otros bien buena onda. ¿Y cómo qué conductas? ¿Qué es una conducta violenta? Porque si no nos mantenemos en el espacio de dar ejemplos, nos cuesta trabajo a los que no somos sociólogos. En el caso de los médicos, con las mujeres se refiere a que durante el trabajo de parto les dice cosas como, pero cuando antes también abriste así las piernas y gritabas, pero de otra manera, ¿no? Pues ahora te aguantas, amenazas de que si nace mal tu hijo va a ser tu culpa, en fin, todo eso para que cooperen, que es todo un tema, ¿no? Porque los que están ahí para cooperar son los médicos, no las mujeres. Pero y en el caso de violencia contra mujeres, cuando hacemos encuestas en general, lo que estamos investigando son agresiones físicas que puedan estar recibiendo de parte de sus parejas, por ejemplo, violencia emocional, psicológica, que son insultos, humillaciones, intimidaciones, en fin, de todo ese tipo de cuestiones. Violencia económica, que es apropiarse de los bienes de la mujer, y eso es algo muy visto, en clase media, por ejemplo, empieza una parejita de novios, y puede ocurrir, si es clase media más o menos acomodada, que cada uno llega con su Volkswagen, por ejemplo, ¿no? A la relación de pareja, empiezan a salir, cada quien tiene su cochecito, lo que sea. La tendencia es que si se casan y duran un rato, al rato todos los bienes van a estar a nombre de él. Todos. La casa, los coches, etcétera. No porque sea mala gente, pero es una tendencia, es una corriente de poder que nos hace pensar que esa es la manera mejor de hacer las cosas. ¿Qué tan conscientes están, digamos, esta pareja hipotética de eso? O sea, ¿qué tanto ella se siente violentada? ¿No? Y si no está violentada, entonces habrá que concientizarla de que... Bueno, pero fíjate que eso que estás diciendo es muy importante, porque uno de los problemas que tenemos cuando hacemos investigación sobre violencia es medir no nada más si existe o no, sino su severidad.
¿Y cómo sabemos qué tan severa es la violencia que sufre una persona? Si es violencia física, una manera de saber podría ser ver los daños que tiene, que le quedan, ¿no? Pero hay mucha violencia física que no deja huellas, y sobre todo la violencia emocional, la violencia sexual podría no dejar huellas a veces, etcétera. Entonces, el problema es que muchas veces uno puede desarrollar escalas objetivas y decir de aquí para acá ya es violencia severa, y de todas maneras la gente que la está sufriendo no considerarlo severo. Eso depende muchísimo de muchas cosas, pero ciertamente a mí me ha tocado entrevistar a personas que me cuentan un episodio de violencia, y yo les pregunto, ¿y se puso seria la cosa? Y me dicen, no, usted eso me dio un trancazo y ya, se calmó. Mientras que en otro contexto, no un trancazo, una cachetada, un empujón puede ser suficiente para terminar la relación, ¿no? Entonces, ¿de qué habla eso? Pues de que las personas hablan en función de las determinaciones sociales que traen encima. Y a eso es a lo que me refiero. El ojo sociológico lo que nos permite ver es no a una persona tonta diciendo ¿cómo de que no fue grave si te dieron un trancazo?, sino a una persona socialmente determinada, y nos obliga a buscar las determinaciones sociales que hacen que esa persona haga o diga lo que hace o dice. Y al tener esta charla con científicos, entonces empieza esta, digamos, bueno, nosotros que somos científicos naturales, digámosle así, ¿cómo es tu ciencia? Pues, ¿cómo tú respondes estas preguntas? Sí, mira, las ciencias sociales, la sociología en concreto, pero también la antropología, son ciencias, es decir, funcionan con el método científico. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos conceptos bien definidos, que necesitamos cuerpos teóricos dentro de los cuales esos conceptos son una parte. Necesitamos métodos de investigación que nos permitan controlar la investigación. Todos hacemos sociología espontánea. En cambio, no todos hacemos física espontánea, ni biología, ni nada. A ver, defíneme sociología espontánea, claro, para ver si yo... ¿Todos? Yo ahorita te puedo decir. O sea, sociología ciudadana, digamos. Bueno, si quieres llámale así, pero lo que yo quiero decir es que la sociología espontánea es la que hacemos todos, porque todos opinamos sobre los fenómenos sociales por una razón muy natural, porque todos estamos metidos en la sociedad. Yo no opino de la órbita de los planetas porque no tengo yo nada que ver con Mercurio, entonces me da igual lo que se diga al respecto. Pero si yo te digo que las tasas de suicidio de un país dependen de si la cultura de ese país es más individualista o más comunitaria, que ese es un hecho social, es muy fácil que alguien diga no estoy de acuerdo. Oye, pero te estoy dando datos científicos. No, pero yo creo que no, porque fíjate que un primo mío que se suicidó, y viene la sociología espontánea. Está muy bien, eso es padre, porque nos da mucho tema de qué platicar, pero la sociología científica se diferencia de la sociología espontánea en que la sociología científica controla sus conceptos, sus definiciones, sus métodos y su análisis, mientras que el otro es para la sobremesa del domingo en la tarde. Mira, de lo que estás diciendo me parece súper interesante, porque has usado algunas frases muy interesantes. La intensidad de la violencia, la severidad de la violencia. Quiere decir que hay un rango en que lo mides. Claro. Y eso es diferente para diferentes sociedades. Y eso o es único para todos, o ¿cómo le haces? ¿Podrías explicar? Por ejemplo, la violencia de que el hombre siempre vaya delante de una mujer cuando van caminando es un tipo de violencia. El que una mujer tenga que cubrirse la cara puede ser un tipo de violencia. Entonces, ¿cuál es la severidad de uno con respecto a otro? Sí. ¿Nos ayudas a entender este tipo de cosas, por favor? Sí. En el fondo ya lo entendiste, porque para plantear una pregunta que apunta hacia la complejidad de la cuestión, ya llevamos más de la mitad de la pregunta respondida. Fíjate, hice una investigación precisamente tratando de ver severidad.
Yo tenía una serie de preguntas en un cuestionario, ¿no? En el último año su esposo le ha empujado, le ha golpeado con un palo, le ha pegado con el puño, le ha asustado, le ha intimidado, le ha amenazado, le ha encerrado, un montón de cosas. Y yo quería saber cómo puedo saber, cómo hago cómo ordeno estas preguntas en orden de severidad. ¿Qué es más severo que qué? Una de las preguntas, por cierto, era: ¿su marido le ha amenazado con irse con otras mujeres si no quiere usted tener relaciones sexuales? Entonces yo hice un primer ejercicio, ¿no? Dije, a ver, yo puedo intentar ordenar estas categorías aquí en el escritorio. Y por supuesto a mí me parecía una violencia severísima andarle diciendo a la mujer: si no quieres, me voy con otras, ¿eh? Entonces esa la puse entre las primeras. Bueno, y así las ordené yo. Pero luego decidí preguntarle a 120 mujeres de Cuernavaca y a 120 mujeres de Los Ángeles, con controles, hispano-mexicanas, ambas, de ciertas características, pero hice el estudio aquí y allá en alianza con una universidad de allá. Y les pedí a las 120 de ambos lados: ordéname las preguntas por grado de severidad. Bueno, resulta que ambas comunidades rankearon bastante parecidamente, diría idénticamente, los diversos ítems, pero las de Estados Unidos, digamos, si la forma de violencia, porque tenían para rankearlo de 0 a 100, a cada pregunta le podían poner: esto pesa como 50, esto pesa como 40, en fin, lo más severo 100. El promedio de Estados Unidos fue mucho más alto que lo de México, aunque las dos curvas eran parecidas. ¿Sí me explicó? Es decir, cada ítem, ambos decidieron que un empujón o que un insulto, decirle estás bien fea, era lo menos severo. Pero mientras en México en promedio le dieron un peso de 40, en Estados Unidos le dieron un peso de 60. Y así los ítems. Entonces son dos curvas paralelas, pero ¿de qué habla eso? De que en Estados Unidos la comunidad es mucho menos tolerante ante la violencia y entonces juzga más severamente los diversos ítems. Mientras que en México tenemos más tolerancia. Y para mi sorpresa, decirle a la mujer: si no quieres tener relaciones sexuales, me voy con otra, ambas comunidades la calificaron como de las menos violentas. ¿Y no le preguntaron a los hombres este mismo cuestionario? No, a ver qué piensa. Sí, ¿no? Ahí no, esa vez no lo hicimos porque esa era una escala que yo necesitaba para mi investigación de violencia contra mujeres embarazadas. Pero fue una lección, porque en realidad lo que estaba uno era proyectando la soberbia masculina de que debe ser espantoso que te diga yo que me voy a ir con otra mujer. En realidad les valía gorro. Pues sí. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Seguimos charlando con Roberto Castro después de unos minutos. Estamos de regreso con Roberto Castro y tenemos muchas preguntas de público. Nos pregunta Pau, o te pregunta Pau: ¿existe un perfil de la mujer maltratada y cómo identificar a un agresor? A ver, mira, esa pregunta es una pregunta muy común y en realidad es la respuesta es no hay un perfil de mujer maltratada. Si por eso nos referimos a que si hay algún grupo de características individuales en las mujeres que las hagan propensas a ser maltratadas. No, la violencia se aprecia por igual en mujeres, bueno, con variaciones, pero dentro del grupo de mujeres que sufren violencia tenemos mujeres sin escolaridad, con doctorado, sin trabajo, con trabajo, etcétera. Entonces, y además hay un pequeño riesgo con esa pregunta, que si vamos a buscar perfiles tendríamos que buscarlo entre los hombres, no entre las mujeres, pero tampoco hay perfiles de hombres maltratadores tales que nos permitieran identificar de antemano va a ser maltratador. Entonces, ¿no? Es que hay sociedades maltratadoras, pensando en esta diferente escala, digamos, o diferente tolerancia de violencia que nos platicaste hace unos momentos. Sí, hay diferentes perfiles de maltrato, diversas estadísticas, digamos, a lo largo de los países, pero te sorprenderías de las tasas de Finlandia y de Noruega, en fin, que uno piensa que son los países más avanzados, y la violencia contra las mujeres ahí también está muy dura. Es un fenómeno que año con año conocemos más y más a fondo, ¿no? Justo esta semana la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud,
dijo y emitió un documento en el que dice la violencia contra las mujeres tiene características epidémicas, es igual que una epidemia en el sentido de que hay que pararla, ¿no? Lo que sí hay de todas maneras, que conocemos a través de la investigación, de las encuestas que se han hecho en México, es sí sabemos qué variables se asocian con mayor probabilidad a la violencia contra las mujeres. Entonces sí sabemos que, por ejemplo, es más probable sufrir violencia si vives en la ciudad que si vives en el campo, paradójicamente. Es más probable que vivas violencia si eres una pareja no indígena a que si eres indígena, o sea, sorprendentemente. Es decir, estos son datos de México, ¿sí? Y eso es lo que tiene la investigación, que te echa por debajo. Una vez que controlaste cosas, controlaste prejuicios y puedes descubrir cosas que ni sospechabas, ¿no? Entonces, a ver, abundamos porque aquí hay otra pregunta de Gustavo y que habla de las cuestiones de sistemas complejos que hablaste hace rato y en particular esto de los prejuicios. Dice, ¿existe una relación lineal entre el nivel socioeconómico y el grado o magnitud de la violencia intrafamiliar? Categóricamente no. Por ejemplo, la encuesta más seria, más importante que hemos hecho en México es la ENDIRE, que es decir, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que es una encuesta que hace el INMujeres con el INEGI para medir violencia contra las mujeres. Se hizo en el 2003, 2006 y 2011 y me ha tocado coordinar siempre el análisis de estas investigaciones, de estas encuestas. Con una metodología muy establecida podemos dividir a la población en 4 estratos socioeconómicos que les llamamos alto, medio, bajo y muy bajo, y la violencia no se concentra en el estrato muy bajo sino en el bajo, y el muy bajo y el medio tienen niveles más o menos equivalentes, y ya el nivel alto sí tiene niveles más bajos. Pero la prevalencia de violencia en el estrato socioeconómico alto, de todas maneras, es muy alta. Debería ser 0, y no es 0 ni de chiste. ¿Y la educación, Roberto? Otra sorpresa. Si tú organizas a las mujeres según que no fueron a la escuela, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, completa, prepa incompleta, completa, la prevalencia va subiendo hasta secundaria incompleta y luego empieza a bajar. ¿Por qué se concentra? ¿Por qué la mayoría de las mujeres, por qué la tasa más alta de violencia contra mujeres se da entre las que tienen secundaria incompleta? No sabemos. Es parte de la agenda de investigación. Exacto, y esto de que tratar de entender cuál es el fenómeno y de poder explicarlo nos lleva a proponer soluciones. Y una de las preguntas de nuestro auditorio, y como dice Federico, de nuestros videntes, es ¿cómo erradicar o cómo prevenir la violencia? ¿Tienes algunas recomendaciones, algunas sugerencias, Robert? Sí, bueno, estas encuestas y estos estudios que se han hecho han dado lugar a políticas de diverso tipo que pasan por la concientización en muchos frentes. Los hombres tenemos que tomar conciencia de la infinidad de maneras en que somos violentos. Muchas veces digo tomar conciencia porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Les doy un ejemplo rápido. Hay investigación que muestra que si tú estás en un restaurante, en una mesa donde hay hombres y mujeres, cada vez que una mujer toma la palabra, tiene muchas más probabilidades de ser interrumpida por un hombre que al revés. Es decir, la palabra se arrebata inclusive. Y eso está demostrado, ¿eh? Una mujer empieza a decir, ay, ayer se me ponchó la llanta del coche, fíjense que, y incluso un cuate interviene, como a mí ayer, y él termina contando la historia de él, aunque la que empezó fue ella. Es decir, a nivel de la interacción cotidiana hay un constante abuso, invasión, empujar, etcétera, de parte de los hombres sobre las mujeres, de lo que tenemos que tomar conciencia, hasta relaciones sumamente autoritarias, violentas, que también tienen que cambiar. Pero tomar conciencia no es nada más eso. Tomar conciencia es tomar conciencia de que hay aparatos de justicia, de que hay aparatos de orientación, de apoyo, y que debemos usarlos, y que deben funcionar bien, que debemos exigir que funcionen. Es decir, hay un montón de cosas que esta sociedad se está empezando a dar, pero que todavía no conocemos, pero que pueden servir para prevenir la violencia. Nuestras investigaciones muestran que en la medida en que los hombres
se corresponsabilizan, y esa es la palabra clave, corresponsabilizan de las tareas domésticas, en esa medida disminuye el riesgo de violencia en ese hogar. ¿Por qué digo corresponsabilizan? Porque no se trata de ayudarle a mi mujer, no, eso de suponer que la tarea es de ella y uno le ayuda de buena gente, no, esa es una responsabilidad de ambos. Tenemos demostrado estadísticamente, en la medida en que aumenta el involucramiento de los hombres en las tareas del hogar, disminuye dramáticamente en la probabilidad de que haya violencia allí. Y la explicación es así la tengo. Pues danos, Sí, o si quieres, si no. Sí, no, por favor. No nos dejes con la incógnita, por favor. Ahorita ponemos El trabajo doméstico tiene la peculiaridad, a diferencia del trabajo que se hace fuera de la casa, el trabajo doméstico solamente se ve cuando no se hace, mientras que el trabajo que hacemos fuera del hogar se ve en la medida en que se hace. Entonces, el que no hace trabajo doméstico no se da cuenta de todo el trabajo que se requiere para tener los trastes limpios, la comida hecha y la ropa planchada. Solamente el día que no está tu camisa, uno dice qué pasó, y entonces ahí se da uno cuenta de un trabajo que no se hizo. Entonces, corresponsabilizarse en el trabajo doméstico es sumamente concientizador. Es una de las mejores estrategias de concientización. Y lo tenemos demostrado estadísticamente en las encuestas. Medimos involucramiento en las tareas y violencia en ese hogar, y funcionan, pero así. De tal manera que yo sostengo que una política pública de prevención, y esto lo he dicho en todos los foros a los que he estado, debe pasar por una promoción pública de la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar. O sea que si yo siendo papá de hijos e hijas, lo que tengo que hacer es poner a mis hijos a hacer tareas domésticas para que precisamente ellos eviten después la violencia contra las mujeres en general. Sí, aunque deberías empezar tú. Bueno, por supuesto, pero yo ya empecé. Ok, si eso está cubierto, sí. O sea, yo ya empecé, o sea, cuando digo la actitud de uno, o sea, yo debo empezar conmigo, claro, pero los hijos, o sea, yo como padre tengo que decirle a mis hijos, vamos a arreglar la cama, vamos a lavar los, vamos a hacer la comida para todos nosotros. Así es. Sí, en esta sociedad, digo, a mí me tocó crecer en un contexto muy sano, pero los valores de la época eran: fulana, levántate, recoge los trastes de tus hermanos. Y mis hermanos nos atendían y nos parecía normal. Ese tipo de cosas son insostenibles hoy en día, porque no está en la biología. ¿A poco por tener ovarios se lava mejor los trastes? ¿O qué? ¿No? O sea, por supuesto que no. Entonces, Roberto, y tú en el corte nos decías de una segunda política pública que te parece muy importante. Claro, que es la posibilidad de que los padres estén presentes y acompañando a sus esposas a la hora del parto de sus hijos. Claro, para llevar a cabo eso pues se requiere hacer tomar muchas medidas para que eso sea posible en los hospitales públicos. Pero esa es otra experiencia que los hombres deberíamos tener, porque también es una experiencia sumamente concientizadora. Un prejuicio común muy difundido es que las mujeres son débiles, cobardonas y lloran un chorro y no sé qué. Hay que estar junto a una mujer que tú quieres y estar con ella en el trabajo de parto, y luego vemos si aguantan o no aguantan, quién está dispuesto a sufrir y quién no. Tenemos hasta casos de hombres que están ahí y se desmayan, mientras las mujeres están ahí en la de veras, ¿no? Trabajando. Así, en trabajo de parto. Entonces, sí. Pues muy interesante, Roberto. Muchas gracias por este segmento. Vamos a ir a un corte y continuamos en unos momentos con Roberto Castro. Muy bien, estamos aquí de regreso con Roberto Castro en el último segmento de Charlas con Científicos. Está también Laura Palomares haciendo muchas preguntas. Y de las preguntas del auditorio, diciendo, ¿existen sociedades matriarcales? Roberto es la primera y dice, sí. ¿Cómo se compara la violencia de género en estas sociedades con las sociedades patriarcales? No, ¿qué es a qué le hablamos? ¿A qué nos referimos con patriarcado? Patriarcado es un sistema de dominación que privilegia a los hombres y a lo masculino sobre las mujeres y lo femenino. Y en este momento, en prácticamente todas las sociedades en el planeta, lo que hay es patriarcado.
Entonces no se puede comparar violencia de sociedades matriarcales con patriarcales, porque no existe uno de los dos elementos. Históricamente, en el pasado remoto, hay evidencias antropológicas de que hubo sociedades matriarcales, pero no sabemos cómo era el problema en ese contexto. Roberto, otra pregunta es, ¿también es prevalente el maltrato hacia hombres? ¿De parte de mujeres? Me imagino que es la Como pregunta. sí, que los hombres también dicen que ellos son maltratados y Sí. no lo estás estudiando. Ajá. A ver, los hombres ejercen 3 tipos de violencia: contra otros hombres, contra sí mismos y contra las mujeres. Contra sí mismos es, por ejemplo, cuando andábamos de novios, tú con tu novia, yo con la mía, íbamos al cine y salía una escena súper lacrimógena y la novia llorando a lágrima viva y uno aquí haciendo con ganas de chillar, pero como va a chillar, yo no puedo, en fin. Eso es hacerse violencia contra uno mismo. Los hombres somos educados, socializados para ejercer mucha violencia contra uno mismo. La poca relación que tenemos con nuestras emociones, con toda nuestra parte afectiva, es una expresión y un producto de la violencia que ejercemos contra nosotros, y eso se vincula con la violencia que ejercemos contra los demás. Ahora, las mujeres también ejercen violencia, por supuesto, pero y también si hacemos encuestas como las hacen en Estados Unidos, donde se les pregunta a ellos y a ellas qué violencia, que si han sufrido violencia de parte de sus parejas, algunas encuestas muestran que la frecuencia puede ser bastante parecida, pero la manera como teorizamos esos datos es muy diferente, porque la violencia que sufren las mujeres es parte de un patrón de dominación más general. Es decir, tenemos violencia que sufren las mujeres en la pareja y que se reporta en las encuestas, pero tenemos la trata de personas y la esclavitud sexual y la violación en la calle y el acoso laboral, etcétera. Es decir, tenemos un montón de manifestaciones de opresión y de violencia contra las mujeres, de las cuales la violencia que miden las encuestas es una de las diversas expresiones. Los hombres también pueden estar sufriendo, pues sí, a lo mejor me tocó una novia que de repente me da mis cachetadas y lo que sea, sí, está bien, qué feo, muy mal, pero esa violencia no es parte de ningún patrón más general. Entonces es muy diferente. Por ejemplo, Roberto, en Estados Unidos yo he visto este fenómeno donde se quejan que las mujeres ahora están con mucho poder y entonces los hombres, para protegerse, se están casando con chicas orientales. No sé si has escuchado eso, pues porque ellas están más sumisas. O sea, ¿qué pasa con este tipo de fenómenos? ¿Es que es en contra de la violencia de las mujeres o es más bien tratando de... O sea, ¿es como defenderse de la mujer o es más bien buscando que el hombre necesita tener a alguien dominado? No. O necesita, entre comillas, o prefiere seguir teniendo a alguien dominado, probablemente, ¿no? No conozco en detalle el ejemplo que das, pero lo que sí sabemos, lo que sí demuestra constantemente la investigación que hacemos es que ante los diversos esfuerzos por cambiar las cosas en la sociedad, por parar la violencia, hay una permanente resistencia que hay que vencer, por supuesto. ¿De los hombres? De los hombres y a veces de las mujeres. A veces las mismas mujeres están socializadas para mantener una cierta forma de ser y hacer las cosas. Pero sí, no es nada fácil, ¿no? Pero la resistencia es parte del problema que estamos estudiando y que queremos cambiar. Oye, Roberto, este problema de la violencia de género, la violencia en particular contra las mujeres, es algo que nos ha preocupado en la Academia de Ciencias desde hace rato. Tuvimos un primer programa donde estuvo con nosotros Johanna Román, que actualmente es la coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y lo que quería comentarle al público es de que pueden consultar ese programa donde hay una serie de recomendaciones, porque estamos aquí tratando el punto de vista de la violencia desde un punto de vista más bien científico. Y en aquella ocasión Johanna lo hizo desde un punto de vista mucho más práctico.
de si había mujeres que sufrían de violencia, tenían lugares a donde comunicarse, y ella tiene una red y es parte de una red interesante. Porque tenemos dos puntos de vista. Uno es la parte teórica que tú estás abordando, la parte del modelaje que nos permite entender y evitar, y otra cosa es la parte de la intervención. ¿Cómo estas agrupaciones que hacen la intervención, cómo valoran o cómo tú podrías apoyar a este tipo de organizaciones que están encargadas de la intervención? ¿Cómo tus estudios van a esta parte que está más directamente con la gente afectada? Sí, no, bueno, es que en realidad somos dos partes de un mismo equipo. La investigación que hemos generado es un insumo permanente para por lo menos las instituciones de gobierno, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que pertenecen a la Secretaría de Gobernación. En fin, el año pasado me tocó coordinar junto con la maestra Florinda Ricker de la UACM un estudio nacional que se llamó Estudio Nacional sobre las fuentes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, que fue un mega estudio tototote que ordena la ley que se debe hacer cada tanto, y que la Secretaría de Gobernación nos pedía porque necesitaba nuevamente nutrirse para generar políticas y programas de prevención, etcétera. A nivel de las organizaciones civiles, los datos, por ejemplo, está la ENDIRE que mencionaba hace rato, que tiene información para los estados de la República. Podemos explotar los datos para Morelos y con eso darnos una idea de las especificidades que presenta el problema y poder pensar en estrategias de apoyo más orientadas, ¿no? Más perfiladas. Roberto, ¿y qué perfil de estudiantes buscas o cómo puede alguien interesado en estudiar estos temas incorporarse ya sea al CRIM, a tu equipo o simplemente a la sociología en general? ¿Cuál es el camino para llegar? Buena pregunta. Bueno, en mi equipo de asistentes se necesita que sean gente a los que les hierva la sangre con lo que tenga que ver con la ciencia y con lo que tenga que ver con las ciencias sociales, ¿no? Es decir, pasión. Si no, pues que no estén llamados para esto. Y por supuesto, aquí en Morelos hay la carrera de antropología, en otros lados, incluso la de sociología, allá por Cuautla, y hay varias ciencias sociales, o en el DF, ¿no? Varias carreras de ciencias sociales. Pero básicamente el perfil pues es el mismo de un científico de las ciencias naturales o exactas, ¿no? Que es tener eso que llamamos vocación, que los sociólogos decimos que eso no existe, pero eso es otra historia. Porque fíjate que la ciencia social, la sociología, lo que hace es desencantar el mundo. Vivimos en un mundo encantado, donde pensamos que hay muchas cosas mágicas y maravillosas. Por ejemplo, que todo el mundo tiene una vocación, que es una especie de llamado interior. Y la definición sociológica de vocación es el ajuste entre tus aspiraciones y tus posibilidades, nada más. ¿Por qué no hay nadie de las lomas de allá de México que tenga vocación por ir a estudiar a Chapingo? Pues entonces no son vocaciones lo que lleva a la gente a Chapingo, sino es posibilidades objetivas, ¿no? Entonces vocación es el ajuste entre aspiraciones y posibilidades. Ese rango es tu vocación. Pero bueno, que tengan vocación para las ciencias sociales, para la sociología, para estos problemas de la sociedad, ganas de estudiarlos sin intervenir para cambiarlos, esos están más que pintados para... ¿Y hay un programa de maestría, doctorado con ustedes? Bueno, en el CRIM tenemos ahorita la maestría junto con la UAM de estudios regionales, población y estudios regionales. Básicamente, pero el CRIM es entidad participante de un montón de posgrados de ciencias sociales en la UNAM, ¿no? ¿Y tú aceptarías biólogos y físicos para estudiar contigo? Mira, si tienen ganas de estudiar y de formarse en el campus, sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, hay nuevas áreas multidisciplinarias que le llaman sociofísica y estas cosas así que a algunos nos gustan. Sí. Y yo sí acepto sociólogos. Por ejemplo, aquí nos preguntan que si es posible que la violencia, sea parte de la herencia genética de un individuo. Mira, puede ser, pero también es parte de la genética excitarse sexualmente, y no por eso todo el mundo se dedica a violar unos a otros. Es decir, tenemos la cultura
que reglamenta, regula, moldea todos nuestros impulsos biológicos y naturales. Y por otro lado, así como la cultura nos regula, es decir, lo que quiero decir con esto es que la genética, desde el punto de vista sociológico, no es destino manifiesto, ni mucho menos. Es decir, uno puede hacer muchas cosas con lo que el cuerpo te impulsa en primera instancia. También hacemos muchas cosas que no ocurren en el reino animal. Ningún reino, ningún animal compone sinfonías, ni escribe poesía, ni nada de estas cosas. Ni hace ciencia. Nada de estas cosas son genéticas. Y sin embargo las hacemos, y qué bueno que las hacemos. Entonces, a un sociólogo no le pregunten mucho de genética porque no les va a ir bien. Bueno, ¿y tú recomendarías, al principio en el primer segmento decías que tu papá decía que después de ser sociólogo te ibas a dedicar a cosas como nada más enseñar en la prepa? ¿Y ahora qué le dirías tú a un joven que se interesa, tiene inclinaciones, para no decir vocación, porque si no me regañan, Roberto Castro, que tiene inclinaciones a hacer sociología, Que tiene pasión. que le hierve la sangre? Eso, exactamente. ¿Qué le dirías? Pues pero que no lo dude, por supuesto. El país necesita, así como necesita muchos científicos de las áreas exactas, naturales, etcétera, también necesita científicos sociales, con la desventaja de que la ciencia social está más desprestigiada y menos valorada todavía que la ciencia que hacen ustedes. Pero de todas maneras, es decir, lo que le estaría diciendo a este estudiante es la batalla que hay que dar es incluso más complicada, pero es fundamental tener gente pensando científicamente en los problemas. Haciendo sociología espontánea la hacemos todos, haciendo sociología científica es fundamental para este país. La única manera que tenemos de entender los problemas con mayor profundidad, con mayor veracidad, con mayor certidumbre. Ya nos están dando ganas de, en mi caso, saltarme la reja e irme a pasar un tiempo allá contigo, Roberto. El tiempo, bueno, pues es corto, nos quedan pues muchos temas que tratar. Sin embargo, bueno, pues Roberto, hemos llegado al final del programa y te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Toño, buenas tardes. Buenas tardes. Le damos las gracias a nuestro grupo de Más Ciencia y a nuestro grupo de Minutos TV también. Laura. Pues gracias y pues muchas gracias. Roberto, si no sé, tengas algún comentario final. Nada, pues agradecer también la oportunidad, que bueno que también inviten a científicos sociales. Espero haber logrado comunicar la idea de que también es muy importante la investigación en ciencias sociales. Bueno, lo único que te quiero decir es que existimos algunos científicos que decimos que científicos somos uno, ¿sí? Sin apellidos, ¿verdad, Laura? Así es. Eso, muy bien, pues buenas tardes. Estuvo bien, ¿no? No, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Muy bien. 30 y tantos.